Óleo. El claroscuro. El claroscuro es una técnica que crea efectos de gran dramatismo en el cuadro, acentuando los contrastes entre las zonas de luz y de sombra. El gran maestro del claroscuro fue Caravaggio. A partir de su obra, el claroscuro se convirtió en uno de los principales recursos del dibujo y la pintura. También Rubens en sus obras demuestra un gran dominio de esta técnica, por su gran sentido del color y de la luz. En esta ocasión se utilizará el óleo para desarrollar la técnica del claroscuro. Los primeros trazos de una manzana servirán de base para aplicar uno de los principios fundamentales del claroscuro, que es la realización de un buen dibujo previo. Mediante el encaje se han diferenciado las zonas de luz y de sombra de la fruta. A continuación se aguarrasa el color con el que se abren las zonas de sombra, tanto de la manzana como del fondo. La zona de sombra de la manzana se pinta de carmín. Con una mezcla de carmín y negro se pinta el fondo. Se aplican trazos sueltos para el fondo que rodea a la fruta. En la paleta se realiza una mezcla de rojo con una punta de amarillo. Con este nuevo tono más luminoso y mediante trazos muy sueltos, se representa la zona más luminosa de la manzana. El claroscuro es uno de los múltiples recursos que permite el óleo, que se utiliza para establecer con gran exactitud los máximos contrastes de luz y de sombra de los objetos. Para realizar otro ejercicio de claroscuro, se va a representar este bodegón de una manzana y una jarra. Es muy importante delimitar en el encaje de los elementos las correspondientes zonas de luz y de sombras. En este bodegón, al igual que en el ejercicio anterior, se hace una primera intervención con el color semiaguarsado en las zonas más oscuras para separarlas de las zonas de luz. Las primeras capas de color pueden ser incluso muy aguarsadas para que después permitan efectuar las oportunas correcciones sin tener que proceder a excesivos empastes de color. Se utilizan mezclas de carmín, negro y marrón en diferentes proporciones para la sombra de los elementos, el fondo y la superficie, según incida la luz sobre ellos. La zona más clara de la manzana se pinta con un verde luminoso. Se mezcla en la paleta un marrón claro con un poco de amarillo que se aplica a la zona más luminosa de la jarra.
Cuando se han situado las zonas de luz, se pueden abrir blancos donde se necesiten con tan solo aplicar el pincel limpio impregnado en aguarrás. Para elaborar bien un claroscuro, es importante observar la diferencia que existe entre el fondo y la figura de un modelo y a partir de ahí establecer el grado de contraste entre las zonas de luz y de sombra. He aquí la vista de una calle de una gran ciudad. La fuerte iluminación proveniente de un solo lado da lugar a una variada combinación de luces y sombras, fruto de la cual resulta un acusado efecto de claroscuro. Con los colores básicos seleccionados, se elabora en la paleta un color que servirá para realizar los trazos con que se armará el encaje de este tema. Con una pincelada muy suelta se traza el esbozo del cuadro, que servirá de base y guía para el posterior desarrollo de todo el proceso. Se plantean los elementos que intervienen en perspectiva. Es conveniente que en las primeras fases del proceso se utilice una pintura muy aguarrasada para poder trabajar con más comodidad y soltura y para facilitar las rectificaciones que más adelante se crean oportunas. Planteado todo el conjunto de la obra, se entra en la fase de manchas que sirve para delimitar los puntos de luz y de sombra, prescindiendo de momento de los detalles. Se empieza por los colores claros y luego vendrán los oscuros. Con un azul celeste muy claro se empieza a pintar la zona más luminosa. Para resolver el espacio existente entre el cielo del fondo y la bocacalle, se utiliza la misma tonalidad de color que ha servido para aquel, pero oscurecida con colores menos luminosos. Con ello, se consigue la base de esta zona de sombra. Siguiendo el mismo sistema, se resuelve la zona oscura del primer término. Con el azul celeste, sombra y un poco de carmín, se mancha todo el pavimento de la calle, incluida la acera. Con tonos rojizos oscuros y un toque de azul, se mancha el primer edificio de la derecha. Si bien la base del claroscuro reside en el contraste que crean las zonas de luz y las de sombra, para que no pierda la unidad, el cuadro en su conjunto debe tener una determinada tonalidad que lo englobe todo. Resuelto todo el manchado del cuadro, es preciso centrarse en aquellos detalles que definen lo que se quiere representar y sobre todo ayudan a crear impactos de color. Según se avanza la obra, se ha de procurar que queden bien resueltos los puntos de luz y los pequeños elementos que crean impacto, como los rojos anaranjados de los conos de la calle y también los rojos y amarillos de los carteles y banderolas comerciales. Un último repaso del conjunto que incluya la resolución de los últimos detalles, la entonación general,
La fusión y el contraste cromático marca el punto final de este ejercicio. Los puntos más importantes que se han explicado sobre la técnica del claroscuro al óleo son los siguientes. Es aconsejable iniciar un claroscuro con un color aguarrasado que separe las zonas de luz y de sombra. Las primeras capas aguarrasadas deben servir de base a los colores más densos. El claroscuro permite matizar los colores con cromatismos tonales que enriquecen cada zona de luz.